Vamos. Perfecto. Acá está. Vamos a estudiar de todo. ¿Está bien? Empiezo. Tengo un cuentito y dos chistecitos chiquititos. El primero. ¿Qué está haciendo un perro en una construcción? ¿Qué hace un perro en una construcción? Taladrando. Está ladrando. Está bien, más o menos. A ver, este es para los matrimonios, para el casamiento. Un estudio demuestra que algunas profesiones garantizan el éxito en el matrimonio. Wow, interesante. Habría que ver qué profesión, ¿no? Garantiza el éxito en el matrimonio. Si es así, la mejor sería arqueología, ya que a medida que pasen los muchos años, el interés por saber más del otro aumentará naturalmente. Porque es arqueólogo. Está bien, es un chiste. Es el chiste para intelectual. Es un chiste de ajedrez. Muy bueno. Está bien. Muy bien. Este fueron los chistes. Y el cuentito. El cuentito. A ver si le gusta el cuentito. Una reflexión. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano. El doctor habla. Tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos. Dice, tengo que ir a una residencia de ancianos. Para desayunar con su mujer que vivía allí. O sea, era muy anciana y la mujer vivía ahí en la residencia, en el asilo. Me contó que en un geriátrico. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras terminaba de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana, porque él estaba muy apresurado. Y si usted no llega, ¿se va a alarmar mucho? ¿Su esposa? No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Oh. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano, me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener mis lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. ¿No? ¿Está bien? Ella no se acuerda, pero él sí se acuerda de su esposa. Todos los días a la mañana iba a desayunar con ella. Bueno, una película así americana, más o menos. Ah, bueno, está bien. Está bien. Este fueron el mensaje. Había uno más, un cuento más. Dice así. Le pedí a Dios, a ver qué les parece. Le pedí a Dios que me quitara el orgullo. Me dijo, no, eso es algo que yo... No, eso no es algo que yo deba quitarte, sino que tú tienes que entregar. Oh. Le pedí a Dios que me concediera la paciencia. Sería importante tener paciencia. Me dijo, no, la paciencia es el producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Oh. Le pedí a Dios felicidad. Me dijo, no, yo te doy las bendiciones. La felicidad de ti. Le pedí a Dios que me evitara el dolor. Me dijo, no, el dolor y el sufrimiento te apartan de las preocupaciones mundanas y te acercan a mí. De todo lo que le pide y le dice, y le enseña. Y hay una gran enseñanza, en cada cosa hay una gran enseñanza. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu. Me dijo, no, debes crecer íntegramente tú. Yo te daré la ayuda que necesitas, pero depende de ti. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros, como él ama, como él mismo ama. Y me dijo, me hace feliz porque estás comenzando a entender. Cuento profundo, ¿no? Nos viene a decir que todas estas cosas que a veces pedimos, primero que es una cuestión subjetiva, depende de uno que la conquiste, no que le vengan gratuitos. Dios te puede dar las semillitas, pero vos tenés que sembrar y cosechar. ¿Entienden? Entonces, fíjense, ¿qué dijo? El orgullo, uno no tiene que tener orgullo. Paciencia, hay que trabajar para tener paciencia. Felicidad, también depende de uno como de la vida. A veces el dolor es necesario para ciertas cosas. ¿Está bien? Crecer el espíritu depende de nosotros. Dios me pone herramientas. Y también amar depende de nosotros. Nada más que acá quiso decir, bueno, me gustó que pediste algo muy loable, que siempre puedas amar. ¿Está bien? Está bien. Dijo, como tú amas. Digo, ay, llegar a ese nivel, bueno. Pero ahora empezaste a pedir las herramientas correctas. Bueno, ¿no? Bueno, estos fueron los cuentitos. Muchas gracias. Y ahora vamos a... La hojita. ¿Tienen la hojita? Bueno. Parashat Shavua, Devarim. Parashat Devarim. Último libro de la Torá. Último libro de la Torá. Y la pregunta que tenemos que analizar es...
si uno lee la Parashá, va de tema en tema. Va a un tema, de repente agarra otro tema, de repente vuelve al tema de los merraglín, de los espías, de repente va de los jueces. Y vos decís, ¿cuál es el hilado? O sea, ¿cómo va? Porque no es como Bamidbar, que son cosas que van pasando en el desierto. Es el último discurso de Moshe, el último gran discurso antes de morir. Y parece que en este gran discurso él quiere darnos muchos temas. ¿Entendieron? Bueno, vamos a ver. ¿Tiene la hojita? No. Perdón. Perdón, hice 8. Está bien, después de ser. Bueno, 4 preguntas. Una, ¿cuál es el hilado de la Perashá? Ahora vamos a ver la Perashá. 2, ¿guarda algún orden lógico? ¿Hay un orden? ¿O es un simple relato? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendría que tener un orden? ¿Moshe Rabbeinu es ordenado o no? Seguramente debe haber un orden. Tenemos que descubrir el orden de la Perashá. 3, ¿para qué Moshe le menciona estos temas que va a nombrar ahora, justo ahora? ¿Por qué ahora? Ahora van a ver por qué. Porque es antes de entrar a la tierra de Israel. Y 4ª pregunta, ¿qué nos deja para aprender para hoy en día? O sea, siempre cuando leamos la Perashá, ¿qué tenemos que ver? Esto, ¿qué me enseña a mí? O sea, ¿cuál es el mensaje eterno, no? Porque siempre te enseña cosas. No hay nada en la Torah que esté porque sí. Entonces, ¿qué me enseña? ¿Entendieron las 4 preguntas? El hilado, el orden, ¿por qué justo ahora? ¿Y qué me enseña para hoy en día? Vamos, empezamos. Voy a también ayudarme de la Perashá porque acaba siguiendo la Perashá, ¿está bien? Respuestas, empecemos. El motivo por el cual Moshe comienza ahora, este discurso es porque el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel. Por lo tanto, es importante que ellos tengan en cuenta todas estas cosas que ahora le va a decir. Primer punto importante. Están por entrar en Israel. O sea que Moshe quiere que esto lo tengan bien grabado, esta nueva generación, ¿no? Antes de entrar en Israel. O sea, tenemos que ver qué son los temas que le va a decir, que parece que es muy importante que lo tengan bien grabado antes de entrar en Israel. ¿Está bien? Si hubiese dicho esto fue a los 20 años del desierto, hubiese dicho, ¿y por qué esto te lo dice a los 20 años? Pero esto no es esto es a los 40 años. ¿Entendieron? Sí. Existe un gran peligro. ¿Cuál es el peligro que existe cuando vamos a entrar en Israel? Y es consciente Moshe de ello. Cuando Moshe se ausentó tan solo 40 días, ¿se acuerdan 40 días? ¿Cómo terminó la cosa? En un becerro de oro. Bien. 40 días solo y terminó pésimo. Entonces imagínense ahora que Moshe va a morir. Miren, ahora Moshe va a morir. No lo va a tener más a Moshe. Entonces Moshe, ¿qué quiere? Prepararlos. Que no vea, de repente, ¿entienden? El pueblo ya había abandonado el pacto con Dios. Forjó un becerro de oro como ídolo cuando faltó 40 días. ¿Qué sucederá ahora que Moshe se alejará para siempre? O sea, es como que tu gran rabino va a estar más. Bueno, ¿qué tiene que hacer el alumno? ¿Cómo sigue adelante el alumno, no? La consternación que causará la ausencia de la figura central de Moshe será enorme para el pueblo. ¿Cómo acostumbrarse a la realidad de que aquel líder tan querido y elevado, que los sacó de Egipto y los guiaba por el desierto, ¿cuántas veces se hicieron problemas y Moshe intercedió? ¿Cuántas veces Dios dijo, voy a destruir a este pueblo? Y Moshe dijo, no, y le pide por el mérito de Abraham, que intercedía ante Dios, al que recurrían ante cualquier duda o problema, de pronto ya no estará más. Moshe sabe también que el éxito en la conquista de la tierra de Canaán, también, ahora tenemos que conquistar la tierra. ¿De qué depende el éxito? Es también su mayor riesgo. ¿Qué problema habría después de conquistar la tierra? Digamos que ahí viven pueblos idólatras, ¿no? Digamos que esos pueblos se quedan viviendo ahí. ¿Habría algún peligro para Israel? Sí. Que se asimile, ¿no? La asimilación. Dice Dios que los va a poner como espinas en sus ojos. Como espinas en sus ojos, van a ser como espinas. Por eso había una misma. O primero se proponía la paz, pero proponer la paz era con muchas condiciones, ¿no? Obvio que no exista más la idolatría, que cumpla las 7 mismas. Pero normalmente no, los 7 pueblos estos no quisieron. Por eso hubo guerra. La abundancia material también en la tierra de Israel y el apego a las culturas paganas terminarían por prostituir al pueblo y abandonar el grado espiritual tan alto que habían alcanzado. ¿Entendieron cómo estamos ubicados? Estamos por entrar en Israel. ¿Cuál es la preocupación de Moshe? Moshe se va a morir. Siempre lo tenían a Moshe para interceder o para preguntarle cosas, pero ahora Moshe no va a estar. Bueno, no es que no va a dejar a nadie, va a dejar a Yoshua, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con este pueblo? Quiero que se mantengan firmes y no quiero que se asimilen. Entonces, ¿qué conceptos tendría que enseñarles Moshe Rabbeinu ahora, o decirles ahora, que lo recuerden bien para que esto no pase? ¿Entendieron el hilado? Sí. Bien. Es por eso que Moshe quiere dirigirles un largo discurso. Este va a ser el famoso discurso del libro de Devarim. El libro de Devarim es un... O sea, hay ciertas perashiot que son introducción, un montón de perashiot que son de Misbot,
y las últimas perashot que son para reafirmar el pacto. Es el último discurso de Moshe antes de morir. Que fue unos meses, puede ser unos meses, 2 meses, 36 días, 2, 3, más, no más que eso. ¿Entendieron? Todo el Sefer de Barim sería el final de la vida de Moshe. Es por eso que Moshe quiere dirigirles un largo discurso para prepararlos para todos estos desafíos que los esperan cuando él ya no esté para guiar. Vamos al otro lado y vamos a ver. A ver, les leo. A ver, díganme ustedes cuáles son las primeras palabras. No lean todavía. Estoy agarro la perashá de Devarim. ¿Ya lo leyeron? Bueno, está bien. Miren qué interesante, Miren, dice, Elea Devarim. Estas son las palabras que diver Moshe, que habló Moshe a todo Israel. ¿Dónde? Beber a Yardén, Mulbensú, dice dónde. Después dice, Ajar Azarión Mejoreb. Estaba a 11 días de distancia del monte Sinaí. Todo, sigo. Y fue en el año 40, todavía no empezó a hablar, ¿no? En el año 40, que Moshe Rabenu se dispone a decirles cosas. Ajaré a Cotó, después que pelearon con el rey de Sijón. Todavía no empezó a hablar, ¿no? O sea, que hizo todos los primeros pesukim. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Muy bien. Del otro lado del Jordán. Pasuk 6. 5 pesukim son introducción. Pasuk 6. Adonai Elohenu. Diber Elenu. ¿Qué es? Hashem Elohenu. Hashem, nuestro Dios, habló con nosotros en Joreb. Así empieza el diálogo. O sea, las primeras palabras que Moshe dice en el discurso, ¿cuáles son? Hashem, nuestro Dios. ¿Les hace recordar algo? Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Muy bien, ¿quién dijo? Muy bien. Shema Israel, Hashem Eloqueno. Son las palabras de Shema Israel, ¿no? También, ¿qué me vas a acordar? ¿Qué otra parecido? Los 10 mandamientos. Anoji, Hashem Eloqueja. Ahí está en singular, hay que plural, pero es como que Moshe Rabenu, mensaje subliminal que les está metiendo. Mensaje subliminal. Shema Israel, primer mandamiento. Dios existe, Dios es lo más importante, ¿no? Bueno, leo. Las primeras palabras que va a utilizar Moshe son: Eterno es nuestro Dios. Lo primero que tienes que saber, el Eterno es nuestro Dios. Tradujo Hashem como Eterno y Elohenu nuestro Dios. Estas palabras son muy dignas de Moshe para empezar su discurso. Esto es lo que tiene Moshe en su mente. Y comienza así. O sea, ¿qué es lo que primero tiene Moshe en su mente? A Dios. O sea, ¿qué quiere transmitir a Israel? Hashem. Que lo tengan presente. Y comienza así con lo más importante, tal como lo hizo Dios con los 10 mandamientos o con el Shema Israel. O sea, primer tema del discurso, Emunan Hashem. ¿Está bien el primer tema? Bueno. Segundo tema. Miren cómo dice, esperen, no lean en español. Dice, habló con nosotros en Joreb. Y ahora le dice, Rab Lahem, suficiente de estar en este monte. Pluseu Lahem, empiecen a viajar. O sea, Moshe Rabbeinu está recordando que estábamos en el monte Sinaí. ¿Y qué nos dijo Dios después de estar en el monte Sinaí un año? Suficiente de estar aquí, vayan para la tierra de Israel. ¿Entendió el segundo tema? Sí. Primer tema, Hashem, nuestro Dios. Segundo tema, Moshe les recuerda que habían estado en el Sinaí y Dios les dijo, vayan para Israel. ¿Qué aprendo de este tema? ¿Por qué es importante decir este tema al pueblo? Ahora. ¿Se entendió? Continúa diciéndonos que luego de estar en el monte Sinaí, Dios le dice que ya estuvieron bastante tiempo acampando en aquel monte. Ahora deben partir hacia la tierra de Israel. No sigan leyendo. ¿Por qué sería importante que Moshe les recuerde esto? Está bien, estuvieron bastante en el Sinaí, muy lindo. Pero ahora para Israel, ¿qué les quiere decir? Eso es la meta. Su objetivo. ¿El objetivo dónde se va a cumplir? O sea, en el Sinaí recibimos la Torá. La recibimos la Torá. ¿Pero para quedarnos toda la vida viviendo en el Sinaí? No. ¿Qué hay que hacer con esa Torá? Aplicarla, llevarla. ¿Y dónde? ¿En qué lugar vamos a vivir? En Israel. O sea, que quede claro. El pueblo de Israel, en la tierra de Israel, aplicando lo que acabo de enseñar. ¿Entendieron? Eso es lo que lo leo. El objetivo es que no se queden en ese estado ideal en el que están solamente abocados a estudiar, porque ¿qué hacían en el monte Sinaí? Estudiar Torá, profundizar en Torá, sino que puedan ponerla en práctica. O sea, el objetivo de la Torá, ¿qué es? Ponerlo en práctica, no es teórico. Ah, qué lindo, estudié, amar al prójimo como a ti mismo. Hay que vivirlo, vivir con eso, vivir con las mismos, vivir con la tierra de Israel. Hay litigio, a veces hay discusiones, tiene que haber leyes, eso, muy bien. Ponerla en práctica en la tierra de Israel, en donde muchos de los preceptos solo se pueden cumplir allí. Además, si se quedan en el monte Sinaí, ¿pueden cumplir todas las mismot? ¿Por qué? Porque una mismot de... Hay un montón de mismot en la tierra de Israel. O sea, en el único lugar que se pueden cumplir las 613, y esto hay que decirlo también,
para los judíos que viven fuera de Israel. Siempre. En el único lugar que se puede ser auténticamente religioso y cumplir todo es en Eretz Israel. ¿Por qué? No puedo ser religioso en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, dije, cualquier país, nadie tiene países. No se puede ser así. En Estados Unidos tenés un montón de mundo religioso, ¿no? Tenés todo. Y Yeshivot, Kolelim, no tenés a nivel Kashrut. ¿Tenés ¿Algo falta? No falta. ¿Cómo que no falta? Sí falta. ¿Qué falta? Vivir en la tierra de Israel falta. ¿Qué da? A veces dicen como, no. La Torah es para Israel, se aplica las 613 en Israel. Hay un montón de misbot que tienen que ver con el Estado de Israel, con el ejército, con la policía, con cómo nos llevamos todos, con la tierra de Israel. ¿Cómo cumplen con esas misbot? Imposible. ¿Está bien? Entonces, el segundo punto que Dios le quiere decir a Moshe, o Moshe quiere transmitir a Israel, no nos quedamos a vivir en el monte Sinaí todo el día. No, vamos a aplicar la Torah en Israel. Tercer punto. Pero no, Dios no quiere que sea algo meramente teórico, sino que sea una Torah práctica, de vida, que sea un ejemplo para todas las naciones. Por lo tanto, deben instalarse en ese territorio y ser una nación y vivir acordes a las reglas de la Torah. Presta atención a esto. Ser un ejemplo para todas las naciones. ¿Hay algo así en Am Israel? ¿O no? Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice en hibrit? Or Lagoim. Muy bien. Está bien, la luz para la nación. Ahora, ¿pero cuál es la idea? ¿Que sea luz para las naciones? ¿Que vaya y le enseñe? ¿O que sea con el ejemplo? Con el ejemplo. No es una obligación que yo tengo que ir y enseñarle Torah a todas las personas de la humanidad. Es lindo, pero no hay una obligación. Am Israel tiene que ser un pueblo que va según la Torah. Y es un ejemplo de pueblo y todos los pueblos lo ven. ¡Wow! A eso tenemos que pretender llegar. ¿Se entendió? Sí. Obvio sería obligación nuestra enseñar las 7 misbot de la humanidad. ¿Está bien? Bueno, sigo. Por lo tanto, debe instalarse en este territorio y ser una nación y vivir acorde a las reglas de la Torah, que van a legislar todos los aspectos de la vida de un individuo, tanto a nivel personal como así también a nivel de pueblo en general. Nivel de pueblo en general. Eso tenés en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina, ¿no? En otros países tenemos las mitzvot a nivel pueblo nacional. No. Ahí ¿cómo vivimos en otros países? Tenemos la Torah, pero vivimos en un judaísmo más individual. ¿Entienden? Individual, no nacional. Esperen que hago un clic para que suba la clase, nada más. Y sigo. Hago clic. Seguimos enseguida en YouTube.